Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes de Ecuador TV. Este es su programa de entrevistas, Un Café con JJ. Para mí es un gusto acompañarles esta noche y entrevistar al doctor Francisco Carrión. Fue canciller de la República, ex embajador de Ecuador en Estados Unidos, México, España y Naciones Unidas. También fue negociador de las comisiones de paz con el Perú, que terminaron con la firma de la paz en 1998, y columnista y docente universitario. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, gracias por darnos de su tiempo en esta noche de martes 3 de marzo. Muy buenas noches, encantado de poder estar con ustedes. Y antes de empezar, quisiera extender mi condolencia a Jimmy por el fallecimiento de su padre. Le acompaño en su dolor y a toda la estación, por supuesto, solidaria con el responsable de la misma. Muy amable, doctor. Un tema que nos preocupa en todo el orbe, y no se diga en nuestro pequeño país, Ecuador, país petrolero, cada vez menos, pero que de todas maneras sabemos cuál es la importancia de este producto proveniente mayoritariamente de Medio Oriente, y este conflicto entre Irán e Israel, que se reactivó desde el año 2023. ¿Cuánto nos afecta? Bueno, este es un conflicto, como todos los que tienen que ver con países productores de petróleo, tiene un impacto inevitablemente en los precios del petróleo, a lo que se suma la ubicación geográfica del país petrolero. En este caso, esta es una zona, la zona del conflicto actual de Irán y demás países del Golfo Pérsico. Se ven afectados los principales productores de petróleo que van a través del canal de Hormuz a distribuir el petróleo en un 30% del petróleo mundial en diferentes mercados, lo cual el impacto es muy grande, y eso hace que el petróleo incremente el precio. De paso, nos beneficiamos de una tragedia, pero el precio del petróleo ecuatoriano deberá subir en una cantidad importante. Hay quienes dicen, doctor, que no nos conviene mucho como país exportador de petróleo que se extienda este conflicto. Bueno, sí, es verdad. Es verdad, primero porque, claro, todo conflicto trae muerte y destrucción, y al mismo tiempo, pues claro, los países pequeños, pequeños productores como el nuestro, no se benefician tanto porque los otros incrementan mucho más su precio y nosotros no podemos hacerlo. De tal manera que no es tan conveniente que el precio se incremente tanto, sino una cantidad suficiente para mejorar el ingreso de divisas al país, para poder ir saliendo de las dificultades en las que nos encontramos. Y como país bananero, ¿cuánto nos afectaría? Ya habló el sector productor y exportador de banano del Ecuador al respecto. Bueno, un poco en la misma línea, ¿no? Porque los buques que transportan banano tienen que atravesar por zonas conflictivas, en la medida en que son zonas que pueden verse afectadas por el disparo de misiles que ahora alcanzan miles de kilómetros, y entonces la producción y distribución e exportación de banano también se puede ver afectada. Y justamente son mercados que el actual gobierno ha estado buscando y consolidando, ¿no? Sí, buscando, diría yo, más que consolidando, porque en realidad, a pesar de los múltiples viajes que ha hecho el presidente Noboa, yo al menos no veo una consolidación de esos mercados, ¿ya? Pero claro, todo toma tiempo, y esto va a detener aún más la posibilidad de que esos mercados se abran al banano y a otros productos ecuatorianos. Doctor, yo quiero aprovechar haciendo un paréntesis, puesto que no deja de preocuparnos este conflicto que se registra en Medio Oriente con un país inconquistable
como lo ha sido la ex Persia, hoy Irán. Quiero hacer solo un paréntesis aprovechando de la exportación de productos ecuatorianos y ya que usted fue embajador en México, como lo decíamos al inicio, ¿cómo abrir ese mercado para el atún y el camarón ecuatoriano? Hagamos este pequeño paréntesis. Usted se refiere a México, ¿no? A México, sí. Bueno, mire, el asunto es complicado porque México primero es un país muy grande y productor de muchos de los productos que el Ecuador también produce. Entonces hay una relación competitiva, por ejemplo, con el banano. Hay zonas bananeras en México, no tan grandes ni de tan buena calidad como los nuestros, pero los productores de banano mexicanos defienden la producción y exportación del suyo. Entonces, eso dificulta el ingreso libre de divisas del banano ecuatoriano a México. Y lo mismo sucede con el camarón. El camarón nuestro, pues, es el primero en todo sentido en el mundo y en calidad. Y México también produce camarón, igualmente no de la misma calidad ni con la misma cantidad, pero hay estados, no muchos, 2 o 3 estados mexicanos que producen camarón y que no ven con buenos ojos la competencia favorable que tiene Ecuador frente a la producción mexicana. Eso es lo que hace difícil ingresar al mercado mexicano y por eso fracasaron las negociaciones que en la época del presidente Lazo se hicieron en México cuando yo era embajador. Hubo una resistencia, diría yo, de los productores de esos productos en México para que ingresen el camarón y el banano a México sin pagar aranceles. Tal vez comparto la posición mexicana con respecto al camarón, pero con respecto al atún no entiendo. Usted tiene que haber saboreado, por usar ese verbo, el atún mexicano y nada que ver con el nuestro. Sí, es igual que el camarón. El camarón mexicano es bueno, pero el nuestro es mucho mejor, ¿no? Y qué decir del banano. Y lo mismo el atún, Ahora, el atún sí se vende en México, pero no en la cantidad que deberíamos, porque nosotros producimos una gran cantidad de atún y de primera calidad. Nosotros exportamos a México atún en pouch. Usted mejor que yo sabe lo que es el pouch, o sea, no correcto, es sí. Son estas bolsas, enlatados, ¿no? Sino en bolsas, ¿no? Y que son enlatados precisamente allá en México. Correcto, doctor. Volvamos a Medio Oriente. Por eso la importancia de que nuestros exportadores tengan nuevos mercados. ¿Cómo se movió durante su tiempo como ministro de Relaciones Exteriores la dinámica de sus embajadores en nuestros países amigos para buscar nuevos mercados? Bueno, esa era la tarea básica y primordial de la mayoría, si no de todos los embajadores en el exterior. Entre 2005 y 2007, ¿no? 2005 y 2007. Exacto. Buscar y abrir mercados para precisamente que puedan esos productos ecuatorianos, productos estrella, por decirlo de alguna manera, puedan ingresar a mercados distintos, no solamente a Estados Unidos, puesto que es el mercado tradicional por excelencia, pero abrir mercados para precisamente no depender de uno solo y poder abrirse al mundo, cosa que está sucediendo precisamente con China ahora que se firmó el convenio de liberalidad de la exportación de estos productos a ese gran país. Es un mercado gigantesco que el Ecuador no alcanza a abastecer, por supuesto, por su dimensión de mercado, pero los embajadores ya en esa época tenían como tarea primordial abrir mercados en Europa, abrir en Asia, donde también hay una enorme posibilidad, puesto que se trata de países con mercados sumamente grandes que podrían abarcar el mercado ecuatoriano de esos productos. En ese sentido, antes de hacer un corte, doctor Francisco Carrión,
¿Cuánto dejó usted avanzado estas negociaciones, esta relación de apertura de mercados cuando usted fue embajador de México y de Estados Unidos? Bueno, a ver, primero con Estados Unidos. Estados Unidos tenía, yo espero que haya cambiado, porque Estados Unidos siempre ofrece y nunca cumple. Decía que podía al Ecuador hacer un caso de excepción para que pudieran entrar estos productos al mercado norteamericano sin el pago de tarifas. Pero finalmente no se dio, nunca se dio. Yo creo que no hubo la voluntad política. Recuerde que yo estuve de embajador en la época del primer gobierno de Trump y no cumplió con esos ofrecimientos que de vez en cuando hacía, que el Ecuador era un país preferente por aquí y por allá. Y lo mismo puedo decir de México. México avanzamos mucho más porque ya teníamos una carta, un documento sumillado, diría yo, es decir, no formalmente firmado, pero a último momento los responsables de la producción de banano y de camarón mexicanos reaccionaron ante su presidente y presionaron para que no se firmara porque eso haría competencia a sus productos que sin duda no son de la calidad de los productos ecuatorianos, pero que afectaría sus ingresos. Volviendo al primer periodo de Trump, ya que lo trajo a colación, doctor, entonces nos tiene así con esas ofertas, porque en su segundo periodo también supuestamente somos un país amigo. Sí, precisamente por eso le decía, ahora veo que hay avances, que se reúnen y tal. En mi época también hubo avances y parecía que se cerraba algo y tal, y al final nada. Esta vez veo que hay avances, creo que hay algo escrito, no estoy seguro, es por la prensa nada más que me he enterado, pero los americanos en esto son muy amigos de dar largas a las negociaciones, ¿no? Porque obviamente ellos son productores y al mismo tiempo son un mercado enorme. Bien harían, por supuesto, si hablan de la relación esta privilegiada que dicen tener con el presidente Noboa, de abrir y demostrar esa voluntad. Caso contrario, terminarán siendo otra vez simplemente ofrecimientos y no cumplimientos. Doctor, hacemos una pausa muy breve para volver con usted con el tema del conflicto en Medio Oriente. ¿Qué le dice el doctor Francisco Carrión a sus estudiantes como profesor acerca de este conflicto? Volvemos. Muy bien, retomamos este diálogo con el doctor Francisco Carrión Mena, aquí por Ecuador TV en un café con JJ. Doctor Francisco Carrión, quedamos en retomar esta conversación ya en su papel como catedrático. Usted es profesor invitado de maestrías en la Flaxo, tan reconocida a nivel de Latinoamérica. ¿Qué le dice usted a sus estudiantes si le preguntan acerca de este conflicto, de su futuro, repercusiones, duración? Bueno, esa es una apuesta un poco difícil, ¿no? Porque este asunto recién comienza y la fuerza con la que ha empezado hace difícil prever que el conflicto termine pronto. El descabezamiento, por supuesto, de la cúpula principal de Irán es un golpe muy duro para ese país. Sin embargo, hay que pensar que estos pueblos son pueblos guerreros, pueblos de lucha, y que no fácilmente se entregan
al vencedor, supongamos, entre comillas. Yo me temo que esto puede, si es que llega a internacionalizarse. Por ahí he visto en la revista Semana de Colombia una nota donde se dice que China y Rusia están valorando una intervención militar en favor, por supuesto, ellos son de la línea iraní, lo cual nos llevaría a un abismo cercano a la Tercera Guerra Mundial, ¿ah? No es una exageración. Pero bueno, eso todavía no ha llegado. Están haciendo esos dos grandes países unos llamados para que esto se negocie dentro del contexto de Naciones Unidas. Ojalá fuera así, pero Estados Unidos pues ya vemos que actúa de una manera arbitraria, autoritaria y sin, inclusive en términos internos, sin respetar la Constitución. Ayer escuchaba al famoso profesor Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, que es una eminencia, decir que Estados Unidos es una dictadura, porque está actuando al margen de la Constitución, porque está atacando, haciendo la guerra sin la autorización del Congreso. Ahí en Estados Unidos también hay voces contrarias a la guerra que está haciendo el señor Trump. Y afuera, por supuesto, usted ve en otros países, en Europa, hay países y opinión pública que se oponen a esta situación donde Israel y Estados Unidos están atacando sin piedad, sin misericordia a Irán. Y esto no quiere decir que el gobierno de los ayatolás sea de angelitos, ¿no? Todo lo contrario, es un gobierno sumamente autoritario, dictatorial, irrespetuoso de los derechos humanos, en fin, todo lo peor que se pueda decir, pero eso hacia adentro, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿qué derecho, dónde queda la autodeterminación de los pueblos, que es un principio esencial del derecho internacional? ¿Qué derecho le da a Estados Unidos a intervenir en un país como Irán, que tiene su propia forma de manejarse, ya, y peor aún a Israel? De tal manera que la situación yo no veo que pueda terminar pronto. El propio presidente Trump ha reconocido, que primero dijo que unas 4 o 5 semanas, luego ha dicho que puede ser más, lo cual significará que habrá miles de muertos en Irán. Y también, ¿por qué no? Ya ahora hay 6 muertos estadounidenses, ya, y que podrían incrementarse. Y eso tiene un efecto en Estados Unidos sumamente penoso, en la medida en que Estados Unidos recuerda a los muertos que llegaban de Vietnam y de Corea, y ningún gobierno posterior ha podido sostenerse con una guerra donde soldados, boys, les dicen los boys, mueren en un frente que es absolutamente ajeno a sus intereses. De ajeno tal manera y lejano, que ¿no? La situación es impredecible a este momento. Exactamente, pero y peor enfrentarse a una nación, un enclave ubicado entre Asia, Europa y África, que domina sobre el estrecho canal de Hormuz, tiene hacia el norte un golfo, hacia el sur 2 más, entonces es un enclave estratégico y que durante siglos ha querido ser dominado geopolíticamente. Así es, efectivamente, uno de los factores fundamentales de este conflicto y del beneficio, es decir, de la posición beneficiosa que tiene Irán es su ubicación geográfica. Usted ha señalado muy bien los puntos a través de los cuales pasa sobre todo el petróleo. Y el petróleo pues es el que da fuerza y comida a todos los países que se abastecen del petróleo que pasa por ahí, que hasta donde yo conozco es el 30% del petróleo mundial.
Entonces, la situación tiende a ser sumamente grave si es que esto no se resuelve pronto y se vuelve, como lo ha dicho el presidente Sánchez de España, con mucho sentido común, hay que volver a la mesa de negociaciones. No se saca nada con la guerra, donde solamente hay muerte, desolación, heridos y se generan mayores resentimientos que mañana se revertirán contra los países atacantes. Francia, que se mantenía en la misma línea de España, ya anuncia sumarse a este conflicto porque fue atacada una de sus bases. Sí, así es, así es. Doctor, aprovechando los minutos que nos quedan rápidamente, usted ha lanzado un libro en los últimos 15 días que tiene que ver sobre la diplomacia ecuatoriana. Así es, efectivamente. Bueno, yo soy un profesor investigador de la Flaxo, en el sentido de que hago investigación bajo el patrocinio de esa institución. Y yo hice una investigación respecto de la transición, la política exterior en la transición de Correa a Moreno. Bien sabemos que hubo un cambio radical en la posición del Ecuador en política exterior durante el gobierno de Moreno respecto de lo que se hizo en el gobierno de Correa. En el gobierno de Moreno hubo un alineamiento muy visible, claro, con los Estados Unidos. Por el contrario, en el gobierno de Correa hubo ciertos roces, desacuerdos, en fin. Y otros temas, precisamente, Irán tenía relaciones con el Ecuador en la época de Correa. Y en la época del presidente Moreno, esas relaciones se rompieron y el Ecuador dejó de tener relaciones con Irán. En fin, hay muchos temas de diferencia entre los dos gobiernos que a mí me parecía interesante investigar para conocimiento de los interesados en estos temas. Además que usted ha estado siempre conectado con la diplomacia, siendo parte de la diplomacia ecuatoriana, y aunque no lo sea por algún tiempo, algún régimen gubernamental, siempre ha estado conectado con las relaciones exteriores ecuatorianas. ¿Qué diferencia hay, aprovechando, entre la diplomacia peruana y la ecuatoriana? Yo he escuchado que la peruana es más de tradicional, como hereditaria, padre, abuelo, padre, hijo, son diplomáticos asimismo en la vida castrense. Sí, hay algo de eso. Pero eso también ha cambiado, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que la diplomacia peruana es una diplomacia quizás más profesional. La nuestra, desde la época, sobre todo del canciller de Correa, el principal canciller que estuvo 6, 7 años de canciller, eso cambió radicalmente, ¿no? Se me escapa el nombre ahora del canciller. No me diga que se refiere al economista Ricardo Patiño. Exacto, usted me hace acuerdo. Entonces, durante el periodo en que él fue canciller, las cosas cambiaron radicalmente y el personal de la Cancillería bajó en su nivel de preparación, aunque hay que reconocerlo, se democratizó el servicio exterior, y eso fue muy positivo en muchos casos. La cuota política que se maneja desde el Ministerio de Relaciones Exteriores sube, baja, dependiendo del gobierno de turno. Sí, así es, así es. Ahí hay unas disposiciones legales, pero que son interpretadas por los gobiernos que se suceden en función de sus propios intereses. Ahora vemos con sorpresa cómo periodistas, no por ser tales, sino periodistas sin la preparación ni la... Preparación diplomática, dice usted, doctor. Sin la preparación diplomática, por supuesto, y otro tipo de preparación que se necesita para ser diplomático, son nombrados embajadores, lo cual resulta lamentable porque no parece una
profesión. Aunque sea de ciencias sociales también. Sí, por supuesto. No parece una profesión que sea fácil. Es bastante idónea, complicada porque se manejan matices que son muy importantes y que dan como resultado beneficio y no beneficio a los países que están en negociaciones, ¿no? Claro, sobre todo con ese papel de buscar nuevos mercados del que estábamos hablando en el primer bloque. Definitivamente. Doctor, rápidamente nos queda un minutito. ¿Qué futuro le ve a esta relación tensa entre Colombia y Ecuador por temas de inseguridad en la frontera común y los aranceles? Un minuto tenemos. Bueno, mire, a mi juicio es un disparate que ha armado el presidente Noboa, absolutamente innecesario. Se baja del avión, viniendo de uno de sus innúmeros viajes al exterior, y decide poner unas tarifas del 30 o 35% y luego las sube a 50% a los productos que ingresan de Colombia. Eso me parece que es un disparate, me parece que es un error garrafal. Aunque se justifique en el tema de la inseguridad, que no se frena esa cascada, marejada de cocaína. Por eso le digo, él se baja del avión y decide una cosa así, pero antes de eso debió haber conversado con su homólogo o encargado a la canciller que converse con su homólogo colombiano para, a través de la negociación y de las conversaciones, buscar salidas a estos problemas, no de entrada dar un golpe en la mesa del cual va a ser muy difícil salir, porque Colombia es un país 7 veces en términos económicos superior al Ecuador. Colombia no pierde mucho, nosotros perdemos muchísimo más. Y entonces hacernos los valientes o los machos, para ponerlo en términos coloquiales, sin saber las implicaciones que eso tiene, me parece un gravísimo error. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros en Un Café con JJ por Ecuador TV y poder tocar principalmente el tema del conflicto en Medio Oriente, sus repercusiones a nivel mundial y otros temas de interés para las relaciones exteriores ecuatorianas. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches y muchas gracias, siempre a las órdenes. Gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en esta emisión de martes 3 de marzo de Un Café con JJ por Ecuador TV. Les saludó Gustavo Espinosa.